Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Yo espero que todos los que ven el canal Adventista Sana Doctrina estén prosperando para el reino de los cielos y que todos y cada uno estén muy bendecidos por Dios. A todos los que ven canal Adventista Sana Doctrina. Y hoy vamos a tener otro tema. Es como hemos venido de hace días, varios días ya, estudiando textos difíciles de entender que están en la palabra del Señor, que muchas veces por no tener como esa sabiduría de Dios para buscar, para estudiar, porque tenemos que estudiar para poder verdaderamente pedirle a Dios sabiduría y estudiar su palabra. Y entonces yo me he encontrado con estos textos y entonces me ha gustado investigar. Y por eso hoy estamos subiendo estos temas a este canal. Porque cuando uno disipa toda duda de la palabra de Dios o algo que no puede comprender, entonces cuando Dios le da esa comprensión a uno, entonces uno cree más en la palabra del Señor. Por eso yo los invito a que estudien la palabra del Señor. Este instrumento humano los invita a que estudiemos la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios, sino el espíritu de profecía. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar un tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a realizar este tema, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, descendiendo con poder del trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, y tú nos lo envíes, o que el Señor Jesús intervenga en esta oración y implore a ti, oh Dios, para que nos envíes por favor el Espíritu Santo y tome este instrumento humano y todos los lugares donde vaya a ser visto y oído este video en la compañía de tus santos ángeles, para que tú nos des sabiduría, para que podamos comprender bien este tema. Te pedimos, Padre misericordioso, que nos bendigas con tu presencia y la presencia de tus santos ángeles y el perdón de nuestros pecados y falta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a tener, como le digo, un tema que cuando yo pues estudié la Biblia, yo estudié la Biblia, el Génesis, Apocalipsis, todo desde el tiempo que comencé a estudiar la Biblia, siempre la estudio de Génesis, Apocalipsis, la leo de Génesis, Apocalipsis. Cuando termino el Apocalipsis, vuelvo y comienzo. Yo llevo mucho tiempo leyendo la Biblia así de esta manera. Y me encontré con este texto en Éxodo capítulo 6, 2 y 3, que dice de la siguiente manera. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y, ¿cómo? Pues yo he leído en el Génesis que él se dio a conocer en el nombre de Jehová. O sea, él desde anteriormente, desde que se apareció a Jehová y aún en el tiempo de Caín y Abel, él se dio a conocer con el nombre de Jehová. O este nombre que fue una transliteración que hicieron para escribir, porque el nombre de él es, o sea, YHWH, pero cogieron las consonantes en la Edad Media y entonces pusieron el nombre de Jehová, pero entonces como fueron traducciones al español, entonces Dios se dio a conocer con el nombre de Jehová. ¿A quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo vamos a ver a través de la palabra del Señor, porque aparece el nombre Jehová desde Génesis. Vamos a mirar. Entonces dice, a primera vista, Éxodo capítulo 6, versículo 3, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a él. Dice, al parecer sugerir, a primera vista, Éxodo 6:3 parece sugerir que el nombre Jehová o Señor era desconocido para los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob,
no conocieron a Jehová. Parece que con este texto no conocieron a quién, a Jehová. Y yo y me ponía a mirar y yo, Señor, ¿cómo hago para comprender todo esto? Bueno, el Señor me ha ayudado a través de estudios de la Biblia y de libros y todas estas cosas a encontrar esto y pues hoy me veo o me estoy viendo en la necesidad que como uno es curioso, o sea, las cosas de la palabra de Dios, no para contradecir ni para no creer en ella, porque yo nunca me arrimé a la palabra de Dios con el fin de buscar algo para decir no creo en Dios, no. Yo, me, yo cogí la Biblia al principio con una idea que me habían dicho que el que leía la palabra de Dios le iba bien. Y yo pensaba siempre en lo económico. O sea, que iba a conseguir plata, dinero, mucho dinero. Pero cuando me sentí pecador, sucio, y quise verdaderamente, volví a escudriñar la Biblia buscando que si para mí había perdón de pecado. Y cuando me arrimé en esta forma, comenzó el Espíritu Santo a inquietarme a través de su palabra y también mostrándome todo esto. Entonces yo, estos versículos difíciles de entender, los cuales hoy estamos subiendo a este canal, Adventistas en la Doctrina, y he comprendido que la palabra de Dios es la verdad. Y hoy no tengo duda de que la palabra de Dios es la verdad. Y que Dios fue el que inspiró la palabra del Señor, la palabra de Él. Se la inspiró a los profetas, a los apóstoles y a los 40 autores que escribieron la Biblia, los 66 libros. Entonces, parece como que fuera que Dios no le apareció a estos patriarcas en el nombre de Jehová. Pero vamos a mirar. El nombre de Jehová en el Pentateuco, o sea, en el Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomios, vamos a mirar el Génesis. Por ejemplo, en el Génesis tiene 43 menciones del nombre de Jehová. No lo vamos a estudiar todas, pero vamos a estudiar algunas de ellas. O en Génesis capítulo 4, versículo 1, que aún con quienes, con Caín y Abel, o antes para nacer Caín y Abel, miremos lo que nos dice Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido hijo varón. O sea que aún en el nombre de Jehová se dio a conocer a quién, a Eva y a Adán. El versículo 26, miremos lo que nos dice de la siguiente manera. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Yo decía, pero ¿cómo es que dice aquí en eso que Dios no le apareció en el nombre de Jehová? Si desde el Génesis, desde el capítulo 4:1, comienza a verse el nombre de Jehová. Entonces vemos que aquí Jehová implica que los patriarcas sí conocían el nombre de Jehová. En este nombre fue usado por los seres humanos ya en Génesis capítulo 4:1 y el versículo 26. Y en Génesis capítulo 15, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice en Génesis capítulo 15, versículo 7. Génesis capítulo 15, versículo 7 nos dice. Y le dijo, yo soy Jehová, le dijo a quién, a Abraham, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra, para darte a heredar esta tierra. Entonces vemos que Abraham conoció a Jehová o a Dios con el nombre de qué, de Jehová. Dice la palabra del Señor, Dios mismo se identificó con la frase, yo soy qué, Jehová, ¿a quién? Abraham. También en Génesis capítulo 28, versículo 13. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Génesis 28, 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová,
el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Le dijo Dios ¿a quién? A Jacob. Dios le dijo a Jacob que le iba a dar esa tierra en heredad. Entonces, y también apareció a quién? A Jacob. Entonces, prometiéndoles en ambas ocasiones la tierra para ellos y sus descendientes. ¿A quién? A Abraham se le apareció, hizo pacto con quién? Con Isaac, y luego con Jacob, y a Jacob le recordó que a él le iba a dar esa tierra a su descendencia, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero que ellos iban a estar 400 años, le dijo Dios a Abraham que él iba a estar 400 años ¿en dónde? En Egipto, esclavo. Y dice que ellos salieron de allá, de Egipto, a los 430 años. Entonces, vemos que Dios le prometió ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, dándose a conocer en su nombre, Jehová, que les iba a dar esa tierra. Entonces, en el libro de Éxodo, que es Éxodo capítulo 6, versículo 3, 6, 2 y 3 o el 3, dice, en el libro de Éxodo, el nombre de Jehová aparece de nuevo en Éxodo capítulo 3, versículo 15. Miremos lo que nos dice de la siguiente manera. En Éxodo 3, versículo 15 dice de la siguiente manera. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre, para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. ¿El nombre de qué? De Jehová. El nombre de Jehová representa el nombre divino, Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo ayatz, ser. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de que en Éxodo se le presentó Dios ¿a quién? A Moisés diciéndole, yo soy el Dios de qué? De Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y me le di a conocer en el nombre de quién? De Jehová. Entonces, vamos a mirar este texto que ha sido complicado pero que Dios hoy nos va a dar la revelación, la interpretación de de este versículo. Entonces, cuando Dios instruyó a Moisés para que dijese, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, en Éxodo capítulo 6, versículo 3, que es el texto que estamos estudiando, desglosando en este momento, para poder saber esa interpretación, y aparece a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, dice muy claramente que me ha enviado a vosotros. Claramente se identifica Jehová como el Dios de los padres, de los padres. Entonces, hay una pregunta. ¿Cómo entender Éxodo 6, versículo 3? Que dice que se le dio a conocer a Dios, a Isaac, a Jacob y a Isaac, a Abraham y a Jacob, se les dio a aparecer como el Dios omnipotente. ¿Como el Dios qué? Omnipotente. Entonces, ¿cómo comprender esto? Y enseguida dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, cuando desde Génesis comienza a hablar yo soy Jehová. Entonces, el carácter de Dios que revelado. Vamos a mirar que en estos nombres está el carácter de Dios revelado, y una lectura cuidadosa del versículo en su contexto inmediato lleva a entender mejor Éxodo 6:3. En primer lugar, necesitamos recordar que los nombres bíblicos tienen significado. Los nombres bíblicos tienen ¿qué? Significado. Y Dios tiene muchos nombres.
Dios tiene muchos nombres, no solamente Jehová, tiene el Señor, Yahweh, o como lo dice también, ¿cierto? También tiene Yahvé, también se le identifica como con otros nombres, el Shaddai, bueno, que es un nombre que vamos a estudiar. Y entonces vemos que, o Adonai, ¿cierto? Entonces él tiene muchos nombres. Miremos Elohim, tiene Adonai, Elión, Kilo, el Shaddai o el Shaddai, el Shaddai, el Adonai. Bueno, tiene muchos nombres y aparecen en la Biblia. Entonces, los nombres de Dios tienen significado. O los nombres en el pueblo de Israel tenían significado. Entonces, en primer lugar, necesitamos recordar que los nombres bíblicos tienen significado. Los muchos nombres de Dios, de Adonai o Jehová, describen su carácter altísimo y multifacético. Dios, Dios o dos de, de sus nombres de Dios aparecen en Éxodo 6:3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces vemos claramente que Dios se reveló a Abraham como Dios omnipotente. Entonces dice, aparecen, dos de sus nombres aparecen en Éxodo 6:3. Y las connotaciones de esos nombres implican el aparente misterio del versículo Éxodo capítulo 6, versículo 3. No trata de revelaciones de un nuevo nombre, sino que trata de lo que Dios hace y del nombre adecuado para sus actos. ¿Para sus qué? Para sus actos, o sea, los actos de quién? De Dios. Entonces, vamos a mirar para ir dándole la comprensión a ese tema tan importante, porque todos los temas de la Biblia son importantes. Y cuando usted y yo comprendemos todo esto, entonces vemos que Dios, o sea, la Biblia no es un misterio que no se pueda entender, es un misterio que se puede ¿qué? Comprender, porque Dios no le dice que Él le da sabiduría y quiere que la gente sea nutrida de sabiduría del poder de lo alto para que comprendamos la Biblia, para que podamos comprender la Biblia y entonces tener, como se dice, lo mejor de lo que es la palabra de Dios, o sea, y comprenderla de tal manera que no pongamos en duda la palabra de Dios. O sea, yo ya no pongo en duda la palabra de Dios. Este instrumento humano no pone en duda la palabra de Dios porque la palabra de Dios es algo que es revelado, no es un secreto. O sea, Dios no tiene secretos con sus hijos. Dios no tiene secreto con aquellos que quieren conocer la verdad. Y dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Dios no quiere secretos con ningún ser humano, con una persona que se acerque a Él para comprender su palabra, para comprender qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiera darnos a conocer, para que nosotros podamos comprender las cosas de Dios y podernos preparar para el reino de los cielos. Recordemos que este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y yo me estoy preparando para el reino de Dios. Yo no quiero quedarme fuera. Y por eso, como sé que hay un reino, que hay un reino de los cielos, que hay un reino de Dios, entonces yo me preocupo por las almas, por los que escuchan Canal Adventista Sana Doctrina, para que ellos se preparen y no tengan ninguna duda de que Dios ha dejado su palabra para que nosotros la comprendamos y podamos prepararnos para estar con Él en el cielo por 1000 años y luego vueltos a esta tierra y esa tierra ser devorada, quemada por el fuego y enseguida volverla Dios a recrear, a hacerla otra vez de nuevo y entonces darlo a nosotros para que podamos vivir por toda la eternidad con Él. Eso lo comprendo yo a través del estudio de la Biblia y del espíritu de profecía del don profético dado a Ellen G. de White, que son 2 libros que hay que estudiar, no solamente la Biblia, sino los libros también proféticos, y más claridad tenemos de todo lo que nosotros queremos comprender.
porque el espíritu de profecía, el don profético fue dado para que nosotros comprendiéramos mejor la palabra de Dios. No es una palabra adicional o es otra Biblia, no, no, no. Es la misma palabra, pero para que nosotros podamos comprender mejor la palabra del Señor. Entonces vemos que eso, entonces, entonces, la primera parte del versículo expresa que Dios apareció a los patriarcas como el Shaddai. ¿Como el qué? El Shaddai o el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Dios omnipotente o Dios todopoderoso. Este nombre era conocido claramente por los patriarcas. Miremoslos en Génesis capítulo 17, versículo 1. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces se apareció como el Dios omnipotente o el Dios ¿qué? Todopoderoso. Y le dijo a Abraham: anda delante de mí, dice muy claramente, y sé perfecto. Dios le dijo esto a quién? A Abraham. Lo llamó de Ur de los Caldeos. Y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Miremos lo que dice en Génesis capítulo 35, 11. La palabra de Dios, Éxodo 35, 11, nos dice de la siguiente manera. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplica de ti una nación conjunta de naciones. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Le dijo Dios ¿a quién? A Jacob. Entonces vemos claramente, y a su esposa y todo. Entonces vemos claramente que Dios se aparece como el Dios todo ¿qué? Poderoso o el Dios omnipotente. Se apareció aquí a Dios y bendijo a quién, a Jacob en quién, en Betel. También en Éxodo capítulo 28, 3, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 28, versículo 3, dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud del pueblo. ¿Llamó Dios a quién? A Jacob. Isaac llamó a Jacob para darle la bendición y le dijo todas estas palabras. También en la bendición que le dio Isaac a Jacob a Jacob. En Génesis 43, 14, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Génesis 43, versículo 14, dice de la siguiente manera: y el Dios omnipotente o el Dios todopoderoso os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro, vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Esto cuando Jacob mandó a sus hijos a Egipto y estaba José en donde, en Egipto, como faraón de Egipto. Y aquel hombre dejó a uno de sus hermanos, a Simeón, y mandó a que llevaran el otro hermano, y Jacob los bendijo y dice: el Dios omnipotente os dé misericordia delante de quién, de José, que ellos creían que era un egipcio, pero era José, en la tierra de quién, de Egipto. 48.3, miremos lo que nos dice Génesis 48.3. 48.3 nos dice: y dijo José: el Dios omnipotente, o sea, el Dios todopoderoso, apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que Dios se dio a conocer no solamente a Abraham, a Jacob, a Isaac, sino aún a todos y cada uno de las personas, aún en el antiguo, a José y a todos, como el Dios todo ¿qué? Poderoso, o sea, el Shaddai. Entonces, ese nombre era conocido claramente para los patriarcas por cuanto Dios les reveló en estos términos. Se les reveló estos términos. Este nombre se refiere al poder de Dios
que el libro de Éxodo obviamente relaciona con el periodo patriarcal. El mismo Dios poderoso de los patriarcas es el Dios del pueblo de Israel y es el mismo Dios poderoso para ti y para mí, mi querido amigo y hermano, hombre o mujer que escuches este canal Adventista Sana Doctrina, niño, joven. Es ese Dios poderoso el cual este instrumento humano predica. Es un Dios poderoso. Es un Dios que hace promesas. ¿Hace qué? Promesas. El Shaddai, el Todopoderoso, hace promesas. Dios le prometió a Abraham que esa tierra sería de él. Dios le prometió como pacto también a Isaac que esa tierra se le iba a dar en herencia a su descendencia. Dios le prometió a Jacob que esa tierra de Canaán se la iba a dar a su descendencia. Y José, estando allá, dijo, él los va a libertar de aquí, y los va a llevar a la tierra. Y cuando ustedes suban a la tierra de Canaán, lleven mis huesos. Entonces la palabra de Dios es clara. Entonces él se le reveló como el Dios todopoderoso, como el Dios omnipotente. Es poderoso. Entonces la segunda mitad de Éxodo capítulo 6, versículo 3 declara, en Éxodo capítulo 6, el versículo que estamos estudiando, que era un versículo difícil de entender, pero que para hoy, pues para ese instrumento ya no es difícil de entender, y para ustedes hoy también les va a quedar que no es difícil de entender. Entonces la segunda mitad dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Pero vemos que Jehová está desde qué. Será por eso como Jehová, el Dios omnipotente o el Dios todo que poderoso. Declara que Dios no se dio a conocer como Jehová a los patriarcas. Jehová o Yahweh o Yahvé, como muchos lo dicen, es más que un simple nombre en un programa. La segunda promesa de que el ser que está con su pueblo, la segunda promesa, la primera es que él es todopoderoso, pero y que él les iba a dar la tierra en qué, en posesión. Les hizo una promesa, pero aquí le está diciendo muy claramente que él va a estar con quién, con su pueblo. Miremos lo que dice en Éxodo capítulo 6, 5 al 8. Miremos lo que nos dice la palabra. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. O sea, ¿se acordó de qué? Del pacto que hizo con quién, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y que aún se le dio a conocer a José como el Dios omnipotente, y que esa tierra se les iba a dar en qué, en herencia. Entonces el pacto, que se acuerda de qué, del pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las praderas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, yo cumplo las promesas. Gloria a Dios. O sea, el Señor Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, Jehová, el Dios omnipotente, el Todopoderoso, se dio la tarea de cumplir la promesa. Por eso cuando Dios te promete algo en la palabra de Dios, por eso hay que leer la palabra del Señor, porque para poder recibir las promesas, o para poder que se cumplan las promesas de mi vida, pues entonces yo tengo que reclamarlas. ¿Y cómo puedo yo reclamar las promesas si no leo la Biblia? ¿Cómo puedo decirle, Señor, mira que tú tienes ahí en tu palabra una promesa y yo la quiero para mí? Y quiero que esa promesa que tú hiciste se cumpla en mi vida, como Jehová. Como tú te das a conocer con tus nombres tan hermosos en la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios nos dice muy claramente que Él dice que
quería estar o ser que está con, o un ser que quería estar con su pueblo y a su favor, ¿y a su qué? Y a su favor. Ha vuelto a ellos y se ocupa de su salvación. O sea, él quería salvarlos de las tareas de qué? De Egipto. Dios quiere salvarnos a nosotros. Dios tiene la promesa, como de para ellos tenían una tierra aquí, la tierra de Canaán, que se las dio en posesión. Dios tiene una promesa para ti, mi querido amigo y hermano, que te va a llevar a la tierra o a la Canaán celestial y que te va a dar una tierra por heredad en esta tierra, que es esta, pero sin pecado, sin Satanás y sin pecadores, para que tú vivas eternamente con él. El Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, te hace una promesa a ti hoy. Ya tú verás si quieres esa promesa. Como se la dio a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos la quisieron y están preparados para esa promesa. Entonces, míreme lo que sigue diciendo. Entonces, ciertamente Jehová era Dios para los patriarcas y estableció su pacto con ellos, pero la experiencia del Dios compasivo y redentor, la liberación de una nación entera y el cumplimiento de la promesa de la tierra fueron reservados a Israel. ¿Fueron reservados para quién? Para Israel, en su salida de qué? De Egipto. Entonces Jehová se dio a conocer, yo cumplo la qué? La promesa. Entonces dice aquí muy claramente, la experiencia patriarcal del pacto no había sido completa por cuanto no había podido tomar posesión de la tierra. O sea, había una promesa. Hoy usted y yo también tenemos una promesa. Aunque ellos tuvieron la tierra de Canaán y todavía tienen esa tierra y pelean por ella, pues el pueblo de Israel, pero hoy es el Israel espiritual, mi querido amigo y hermano, que es la iglesia en pleno en todo el mundo entero, con judíos y gentiles. También nos ha dado una promesa, como se la dio a quién? A Abraham. Y dice que nosotros somos hijos por la fe en quién? De Abraham. En quien se le hicieron todas las promesas y en su descendiente. No habla a sus descendientes como a muchos, sino en Jesús, que también vino a cumplir la promesa de la salvación en la cruz del Calvario y murió por nosotros. Y también quiere que nosotros estemos en ¿dónde? En la Canaán celestial, arriba en el cielo. Como le digo, hay personas que no quieren ir al cielo y son una religión, pero nosotros queremos ir al cielo. Y yo sé que usted, mi querido amigo y hermano, también quiere ir al cielo. Pero no podemos ir al cielo de cualquier manera. Por eso, escuche Canal Adventista Sana Doctrina y todos los temas que he subido a este canal para que usted sepa cómo es que Dios quiere que usted vaya al reino de los cielos. Porque ahí está. O sea, este instrumento humano no tapa nada. Todo lo pone aquí, al descubierto, para que todos podamos verdaderamente ¿qué? Prepararnos para el reino de los cielos. Tenemos que vivir una vida reformada, dada dejar el mundo, el pecado, todo lo malo, y consagrar nuestra vida ¿a quién? A Dios. Entonces vemos que el Dios, el Shaddai, por ejemplo, como dicen, los nombres tienen significado. El Shaddai, el Dios omnipotente, con el cual se le dio a conocer Jehová, el Dios omnipotente, ¿a quién? A Abraham, que les dio o les hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que esa tierra se la daría y se la dio a quién. Entonces, cuando lo sacó de Egipto, comenzó a cumplir esa ¿qué? Esa promesa de salvación, lo sacó y esa promesa de que iban a entrar ¿en dónde? En la tierra ¿qué? Prometida, y se dio a conocer ya como en el nombre de ¿qué? De Jehová, que cumple la promesa. Jehová es un nombre que significa salvación, o Jesús, el salvador de quién? Del mundo. Entonces, mi querido amigo hermano, el conocimiento de Jehová. Además de eso, Éxodo 6:3, que dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dice, no dice que los patriarcas no supieran del nombre de Jehová. O sea, ellos sabían del nombre, porque yo soy Jehová, el Dios omnipotente.
yo soy Jehová, el Dios todopoderoso. Entonces dice muy claramente, sino que Dios no se había dado a conocer con ese nombre a través de su experiencia. ¿A través de qué? De su experiencia, porque a ellos apenas le había dado la ¿qué? La promesa. Con ese nombre, a través de su experiencia, el verbo hebreo yadá, conocer, tiene connotaciones que sobrepasan el saber intelectual, como lo dice en Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido hijo varón. O sea, la palabra conocer aquí está relacionada con el matrimonio, con el esposo y la esposa que tienen una intimidad ¿qué? Sexual. No es que nosotros vamos a tener una intimidad con Dios de esa manera, no. Sino que conocer a Dios es conocer su poder, conocer verdaderamente lo que Dios es y que cuando Él dice una cosa, la cumple. O sea, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Después vamos a tener, porque en la Biblia también dice que se arrepintió Jehová. Son versículos difíciles de entender y que muchas personas hoy en día dicen, vean, como Jehová se arrepiente. Pero no es un arrepentimiento como el de nosotros. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que conocer tiene unas connotaciones que sobrepasan el saber intelectual. También describe el conocimiento existencial y a menudo la relación íntima entre participantes de un pacto, de un matrimonio. O sea, se juran fidelidad, se juran de todo. Por ejemplo, cuando uno se casa, pues este instrumento se casó y le dijeron, usted le promete serle fiel a su esposa en lo más íntimo, en todo, en la enfermedad, en lo bueno o en lo malo. Usted promete serle fiel a su esposa. En toda dificultad, en la enfermedad, en la salud, en todo, usted promete estar con ella hasta que la muerte lo separe. Eso es un pacto. Eso es el mismo pacto que se hace con una pareja cuando uno se casa y ya, pues, ya cuando entran en relación. Entonces aquí dice muy claramente que conocer tiene connotaciones que sobrepasan el saber intelectual. También describe el conocimiento existencial. O sea es uno estar con la pareja en las buenas y en las malas. Así es con Dios, estar con Dios en las buenas y en las malas. Porque vamos a poner un ejemplo, pues, así, pues, bíblico. Por ejemplo, cuando las personas son perseguidas, pues parece como eso que se fuera malo, ¿cierto? Por la palabra de Dios y sufren hasta la muerte. Entonces es estar con Dios en todo momento. Y no decir, yo no conozco a quién, a Dios. O sea, en ese momento usted da, si es posible, la vida, ¿por quién? Por Dios, y está en las buenas y las malas. O por ejemplo, digámoslo un ejemplo, cuando usted está prosperado y tiene dinero, pero ese dinero se le puede acabar. Entonces usted tiene que estar con Dios en las buenas o en las malas, como se dice. Y Dios es un Dios que sobrepasa, y nosotros sobrepasa todo ¿qué? Conocimiento existencial. O sea, para nosotros, conocer tiene connotaciones que sobrepasan el saber intelectual, también describe el conocimiento existencial. Conocer a Jehová con ese nombre significa experimentarlo. Es que en Jeremías capítulo 16, versículo 21, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 16. Jeremías 16, versículo 21. Miremos lo que dice la palabra del Señor. 16, 21. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, aquí les enseñaré, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Entonces, dice muy claramente la palabra del Señor, conocer a Jehová, esto es implícito en el pasaje, tales como Jeremías 16, 21, experimentarlo. Debemos de experimentar ¿a quién? A Jehová. Miremos lo que dice en Isaías 52, 6. Isaías 52, versículo 6. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios
en Jeremías 52, versículo 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, Dios es un Dios poderoso, es un Dios que cumple las promesas y estaría presente dentro de quién, del pueblo. Miremos lo que sigue diciendo en Éxodo 7:5. Éxodo capítulo 7, versículo 5. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Cumple la promesa, lo sacó, una promesa de salvación. Entonces dice muy claramente: les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es ¿qué? Jehová. Los egipcios lo que lo experimentaron, y el pueblo de Dios vio la salvación de quién, de ellos, y lo sacó de la tierra de qué, de Egipto. Éxodo 5:2. Miremos lo que dice Éxodo capítulo 5, versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Decía quién? Faraón. Faraón decía que él no conocía a Jehová, pero lo conoció. Entonces vemos claramente que la forma negativa en Éxodo 5:2 de un hombre que dijo que no conocía a quién, pero lo tuvo que conocer. Dice muy claramente también en Éxodo capítulo 6, versículo 3: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a quién, a ellos. En Isaías 19:21 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 19, versículo 21. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Isaías 19, versículo 21 nos dice: y Jehová será conocido de Egipto, los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Entonces vemos lo que dice Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículos, Ezequiel 20. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En Ezequiel capítulo 20, versículo 5 y el versículo 9 dice de la siguiente manera: dile y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día en que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy tu Salvador. Yo soy el que los voy a sacar de las tareas pesadas de Egipto. Versículo 9 nos dice: con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Actuó con qué? Con 10 plagas, y sacó a qué? Al pueblo de Israel de Egipto. En Ezequiel 35, 11 nos dice de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 35, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Ezequiel 35, 11 nos dice de la siguiente manera. 35, 11 nos dice: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo, con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Muy claramente dice la palabra del Señor. Salmos 9:16. Miremos lo que dice Salmos capítulo 9, versículo 16. Salmos 9:16 nos dice de la siguiente manera: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el mal. Él se da a conocer. Salmos 48:3. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 48, versículo 3 dice: en sus palacios Dios es conocido por fuego. En sus palacios Dios es conocido por fuego. 76, 1 al 3 nos dice de la siguiente manera. 76, 1 al 3. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Dios es conocido en Judá
en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Vemos que a menudo el contexto de los pasajes en que Jehová es conocido o se hace conocer es ¿de qué? De juicio. O sea, él se hace conocer en las obras de juicio. Se hizo conocer ¿en quién? En Egipto, con sus juicios. Y se va a hacer conocer también entre nosotros con el juicio venidero para todas las personas que no verdaderamente quieran aferrarse a la promesa de que Dios ha dado. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán a su descendencia. Dios le ha prometido a la iglesia, al Israel espiritual, que le va a dar a ellos, como el Dios Todopoderoso, como el Shaddai, la tierra que, o la Canaán celestial. Ya tú eres el que eliges, mi querido amigo y hermano, si quieres ir a esa Canaán celestial. Si quieres ir al cielo, si no sos como tú, como aquellas personas que he hablado con ellas, unos que llaman los testigos de Jehová, que ellos dicen que ellos no van a ir al cielo, porque ellos no creen que van a ir al cielo, que ellos no van a ir al cielo, que lo único que van a ir al cielo o que ya están en una parte en el cielo son los 144,000. Para ellos son los gobernantes que van a vivir con Cristo en el cielo, pero que ellos van a vivir en esta tierra y que van a pasar un milenario aquí en esta tierra. Porque he conocido la doctrina de los testigos de Jehová bastante. Y ellos no quieren ir al cielo. Usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿usted quiere ir al cielo? Usted no quiere la promesa de quién. De Dios, porque la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob de entrar al pueblo de Israel a una Canaán terrenal, hoy se la dio también a Abraham, a Isaac y a Jacob de entrar en la Canaán celestial. Para allá era que ellos estaban preparando. Y para allá es que este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Pero esta organización sale a predicar el reino de Dios, pero que terrenal, que van a quedar en esta tierra, pero que este instrumento humano o la iglesia adventista del séptimo día está preparando un pueblo para el reino de Dios, pero la Canaán celestial. Porque Dios, el Shaddai, el Dios omnipotente, se lo prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ahora nosotros, como el Israel espiritual, cogemos esa promesa para predicártela a ti, para dártela a conocer, para que tú también te prepares para ese día maravilloso. Y que va a haber un juicio en esta tierra, y las personas que no quieran ir al cielo, pues si se quieren quedar aquí, aquí van a experimentar el juicio de quién, de Dios, como pasó en Egipto o como pasó en Sodoma y Gomorra. Muy bien, entonces miremos lo que dice Isaías 19, 20 y 21. Isaías capítulo 19, 20 y 21. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Isaías 19, 20 y 21. Palabra de Dios es, por eso es bueno estudiar la Biblia, la palabra del Señor. 19, 20 y 20, capítulo 19, 21 y 22. Dice de la siguiente manera. Y Jehová será conocido de Egipto, los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán. Está hablando de los gentiles. O sea, nosotros somos los gentiles que hoy conocemos este maravilloso mensaje que Dios le dio a prometer también a los gentiles que íbamos a ir ¿a dónde? Al reino de los cielos, o sea, a la Canaán celestial. Como Dios Todopoderoso, el Shaddai, le dio una promesa, hoy te la está dando y te la está confirmando. Y que el pueblo, o sea, y que entonces estas personas van a ser como una oblación, o sea, algo, un perfume, un aroma que a Dios le va a agradar y le va a encantar. Y cuando Él venga para darle salvación, te va a llevar y te va a cumplir esa promesa, como el Jehová Salvador. Amén, gloria a Dios. Entonces, y herirá Jehová a Egipto y herirá a Sanara y se convertirán a Jehová y le será clemente y lo sanará. Dios promete sanar al pueblo gentil, al pueblo de Israel espiritual, para llevarlo al reino de los cielos. Tendrán el carácter de ¿quién? De Cristo, del Salvador.
Entonces, mi querido amigo y hermano, como el juicio y la salvación se corresponden mutuamente, el conocimiento de Jehová implica conocerlo como juez que trae salvación y juicio. Este instrumento humano ha conocido y por eso hoy estoy predicando este mensaje para hoy. Entonces, ¿cómo es conocer a Jehová? Jehová trae salvación y juicio. Pero Dios quiere que usted y yo, que hoy en este momento estamos en un juicio, Cristo en el lugar, en el santuario, nos preparemos para la Canaán celestial. No nos dejemos engañar con personas que dicen que no van a ir al cielo. Pues si ellos no quieren ir al cielo, que no vayan ellos. Pero las personas que ven este canal adventistas en la doctrina, crean que va a ir al cielo y que Dios, el Shaddai, el Jehová, el Dios todopoderoso, que le hizo la promesa a Abraham, nos va a introducir en la tierra de ¿quién? De Canaán celestial. En Éxodo capítulo 6, versículo 3, que es el texto que venimos, o el epígrafe que venimos desarrollando, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer, declara que ahora se va a entender completamente el significado del nombre de Jehová. Significa el Dios cumplidor de ¿qué? Del pacto. Dios hace una promesa y la cumple. Dios te dice a ti que está haciendo un juicio. ¿En dónde? En el cielo. Pero que este juicio trae salvación para todos porque tiene una oportunidad, el juicio investigador en el cielo. Dios te está hablando por medio de este canal, Adventista Sana Doctrina, que hay un juicio en el cielo, pero que este juicio es de oportunidad, que tiene la oportunidad de entrar en la Canaán celestial, así como Dios le prometió a Abraham que iba a entrar al pueblo de Israel de antaño a la Canaán terrenal, y la entró. Entonces le hizo la promesa a Abraham y se la cumplió en el pueblo de Israel y entró a la Canaán terrenal. Hoy Dios la hace la misma promesa al pueblo gentil, que Él trae juicio y que este juicio que está haciendo en el cielo es un juicio de oportunidades para que usted y yo nos arrepintamos y podamos estar en la Canaán celestial, la promesa que Él nos hace. En este momento, como Dios omnipotente, como el Todopoderoso, le está diciendo: yo puedo hacer que usted tenga el carácter de Cristo, el carácter de mi Hijo, el que está intercediendo por usted aquí en el santuario, y entonces usted pueda venir aquí cuando Él venga, vuelva por segunda vez y nos lleve al reino de los cielos. Entonces dice muy claramente que Él se dio a conocer como el cumplidor del pacto, que salvará a su pueblo mediante la experiencia del Éxodo. Los israelitas podían llegar a conocer a Dios de un modo en que los patriarcas no pudieron conocerlo. O sea, la presencia de Dios estuvo con el pueblo de ¿quién? De Israel en Egipto, desde que lo sacó de Egipto y por el desierto. Estuvo la presencia de Dios con la Shekinah en el santuario y todas estas cosas. Entonces, Dios es el cumplidor de ¿qué? Del pacto. Entonces, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: el Shaddai en la Biblia se traduce comúnmente como Dios Todopoderoso, haciendo la referencia a la fuerza ilimitada y la capacidad de Dios para cumplir sus pactos, o sea, las promesas que Él hace. Y promesas, literalmente significa el Dios de la montaña, el Dios autosuficiente, el que es más que suficiente. Esto es el Shaddai. Destacado su papel como proveedor y sustentador de su pueblo. Aquí los puntos claves. Significado: se interpreta como el Todopoderoso o el Dios que nutre y santifica o satisface todas las necesidades. En el contexto bíblico es uno de los nombres principales del Dios, el Dios todo qué, o Dios omnipotente o el Dios todopoderoso. Se usa a menudo con el contexto de donde Dios manifiesta su poder para lograr lo imposible. O sea, Dios logra lo que, lo imposible, y deriva del Dios fuerte, el Shaddai, todopoderoso o autosuficiente. Este nombre resalta a Dios como fuente de fuerza y nutrición para los creyentes. O sea, el Shaddai, el todo qué, el todopoderoso, el que promete,
pero también en el nombre de Jehová cumple su promesa de juicio y de salvación y qué, y juicio. El nombre de Jehová en la Biblia es la representación castellana, vamos a mirar, es la representación castellanizada del tetragramatón hebreo Yahweh, YHWH, el nombre personal de Dios, que significa principalmente el hace que llegue a ser, o yo soy, derivado del verbo hebreo, subraya la capacidad de Dios de cumplir sus promesas, su soberanía y su naturaleza externa como creador autoexistente. Aquí vemos claramente que el nombre de Jehová, él dice, yo soy o llegué a ser. O sea, él hace todo y lo que él dice llega a ser como es. Y él es el autor de la ¿qué? De la salvación y de juicio. Él causa que llegue a ser. Esta es la interpretación más aceptada por muchos estudiosos, sugiriendo que Jehová se convierte en lo que necesita ser para cumplir su voluntad y sus promesas. O sea, Dios cumple su voluntad y sus promesas. El Dios autoexistente, eterno, se refiere a que no tiene principio ni fin, expresado que Dios es por sí mismo. Entonces, el nombre de Jehová se dio a conocer, no se dio a conocer, porque él, para poder ser conocido, estuvo con el pueblo de Israel en el desierto y lo llegaron verdaderamente a conocer, y cuando sacó al pueblo de Israel, con juicio, lo sacó y lo salvó con 10 plagas, lo sacó de dónde? De Egipto, a pesar que Faraón dijo que no conocía y no lo llegó a conocer, pero el pueblo de Dios llegó a conocer la promesa que le hizo a Abraham como Dios omnipotente, y se las cumplió y los entró a la tierra de ¿qué? De Canaán. Entonces, en Éxodo capítulo 6, 2 al 8 nos dice de la siguiente manera. 6, 2 al 8 nos dice: habló todavía Dios a Moisés y les dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos y de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré. Dice, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, yo cumplo la promesa, te la voy a ¿qué? A cumplir. Se halla en continuidad con la historia patriarcal, las constantes referencias a los patriarcas en los primeros capítulos de eso establecen una declaración, una relación con el pasado. Sería extraño que se presentara ahora un contraste entre los nombres por los cuales se conocía a Dios. Dios es el Shaddai, el Todopoderoso, promete. Dios Jehová cumple las promesas de salvación y juicio. Y si le toca de una manera, Él hace todo lo posible, porque Él es poderoso, para que usted y yo podamos estar en el reino de los cielos o en la Canaán celestial, así como hizo todos los esfuerzos para cumplir la promesa como Jehová y entrar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Dios es poderoso, Él cumple sus promesas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es rendirnos a Él y poder verdaderamente entregarnos a Él de todo corazón. Entonces,
El mismo Dios omnipotente, el Shaddai, ha de revelarse ahora como el ser que ha prometido ser el Dios que está con su pueblo, que respeta los términos del pacto y le da la tierra prometida. La siguiente paráfrasis captura el pensamiento de Éxodo capítulo 6:3. Aparecía Abraham, Isaac y a Jacob en mi carácter, en el Shaddai, en el Todopoderoso, el autor de la promesa por las cuales pactuales. O sea, él hizo una promesa, un pacto con quién, con Abraham. Yo te voy a dar esta tierra, aunque fuiste forastero, porque él estuvo en la tierra de Canaán como forastero, pero te la voy a dar por heredad, como se dice, con escrituras, como propiedad para el pueblo de tu descendencia. Hoy para el pueblo de Israel espiritual, Dios está dando una promesa, que va a dar la tierra de Canaán, pero él la va a cumplir. Y entonces dice muy claramente, autor de las promesas pactuales, pero no fue objeto de un conocimiento pleno por parte de ellos en mi carácter, Jehová, el que cumple las promesas pactuales. O sea, ¿en quién se cumplieron las promesas pactuales? En el pueblo de Israel. Hoy en el Israel espiritual también se cumplen esas promesas pactuales para ir a la Canaán celestial. Si tú quieres ir a la Canaán celestial, no es sino que creas en Jesús, en su palabra, en el Evangelio, lee la palabra y ahí vas a encontrar tú, o le pides a Dios, le dices, Señor, yo soy un pecador, quiero verdaderamente tener el carácter de Cristo, quiero tener esa promesa que tú estás haciendo como el Shaddai Todopoderoso, que nos vas a dar la tierra de Canaán y que nos vas a dar el cielo como un regalo de salvación, pero que va a haber un juicio para los malos, o que el juicio se está obrando en este momento y que los malos van a quedar por fuera, pero que únicamente los que se arrepienten y se convierten, o que tú haces esa obra en su vida para tener el carácter de Cristo. Yo quiero tener ese carácter de Cristo para ir al cielo. Dile tú al Señor que quieres tener esas promesas del Dios Todopoderoso. Él te hace una promesa hoy, a ti, mi querido amigo y hermano, que si tú te consagras a Él, te apartas del pecado, del mundo y del mal, entonces vas a experimentar lo que experimentó el pueblo de Israel, conocer verdaderamente a Dios en el reino de los cielos. Pero desde aquí lo puedes conocer, siendo obediente a su palabra, viviendo un evangelio verdaderamente puro y santo. Y entonces tendrá las promesas de Dios. Entonces, Dios no se dio a conocer a Abraham en el nombre de Jehová, sino en el Dios Shaddai, Todopoderoso, aunque el nombre de Jehová estaba ahí, pero él dijo, yo soy Jehová en la promesa. Dios, como Todopoderoso, le hizo una promesa. ¿A quién? A Abraham. Y la cumplió en su descendencia. Le dio la tierra por heredad. Entonces, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, hace una promesa que era imposible para los seres humanos, porque era imposible que Israel, con sus fuerzas, pudiera tomar la Canaán terrenal. Pero Dios le ayudó. Es imposible, como muchas personas dicen hoy en día, para un ser humano, guardar los mandamientos de Dios en sus propias fuerzas. Pero Dios dice que te capacita y te da la santidad, el perdón y la santidad, el perdón por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y la santidad por el poder del Espíritu Santo, y te da el poder para poder guardar los mandamientos, normas y estatutos, porque eso lo hace Él. Para el hombre común, para una persona que no tiene a Cristo, es imposible guardar los mandamientos, pero para la persona que tiene a Cristo es posible, porque Dios no pone una carga pesada. Pero solamente tenemos que rendirnos a Cristo, solamente tenemos que rendirnos a Dios. Simplemente tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo conoces tú a Dios? Por medio de tu palabra, por medio de su palabra, de la palabra de Dios. Ahí conoces por dónde debes caminar, qué debes hacer para verdaderamente vivir un evangelio, para ir a la Canaán celestial y para que cumpla esa promesa de venir por segunda vez y llevar a su pueblo al reino de los cielos. Es tu decisión.
Tú decides si quieres estar allá o no. Pero Dios ya se da a conocer como el Dios Todopoderoso, el que hace la promesa, pero como Jehová, el que cumple la promesa. Esa es la interpretación del versículo. Dios quiere cumplir la promesa contigo, solamente que tienes que rendirte a Él y pedirle a Él que Él haga por su gracia y por su amor, te quite ese corazón de piedra y te ponga un corazón de ¿qué? De carne, obediente a sus mandamientos, normas y estatutos. Que Él pueda hacer de tu vida lo que Él quiere que verdaderamente sea tu vida. Una vida santa, pura y perfecta para el reino de los cielos. La decisión es tuya. Y antes de terminar este tema, vamos a tener una palabra de oración. Te invito a que compartas este video para que ya este versículo quede bien aclarado acerca de lo que es la palabra de Dios. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Dios que hace una promesa. Pero más en mi nombre, Jehová no me di a conocer a ellos, porque ellos recibieron la promesa, pero en ellos no se cumplió, porque ellos vivieron como extraños en la tierra, pero en el pueblo de Israel, en su descendencia, tuvo su cumplimiento. Hoy también nosotros somos descendientes de Abraham para tener el cumplimiento de la promesa en el reino de los cielos, también con Abraham y con todos los que le prometió. Porque aún la promesa de la Canaán celestial no se le ha cumplido a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Y para nosotros es esa promesa, para que no seamos perfeccionados aparte de ellos. Que Dios los bendiga. Comparte este video. Suscríbase al canal Adventista Sana Doctrina. Y los invito a que terminemos este tema con una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje, porque tú nos has hecho una promesa o se la hiciste a Abraham, que es el padre de la fe, y también para nosotros es esa promesa, pero que la cumplirás en tu segunda venida, cuando hayas establecido tu reino en nuestra vida, y entonces estemos listos para ir a estar en el reino celestial. Porque estás haciendo una obra de juicio en este momento, en el santuario. Y es una obra de oportunidad para todos y cada uno para que nos arrepintamos y nos apartemos del pecado. Y que tú eres el que haces esa obra. Ayúdanos pues, bendito Dios, para poder, Señor, conocerte en pleno en este mundo y apartarnos del mal y poder conocerte en el cielo, tal como tú eres. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.